Entonces ahora invitamos a los presentadores a pasar adelante, a sentarse aquí en el sillón. Darío Morales de Acera también nos va a acompañar como panelista. Ya, perfecto. Entonces, ahora vamos a hacer una sesión de preguntas. Como moderador me voy a tomar la libertad de hacer la primera pregunta y después, evidentemente, ustedes pueden seguirme. La primera es para todo el panel y para que comenten tanto desde la perspectiva mundial como de la perspectiva más local en Chile. La pregunta dice así: ¿cómo lo hemos hecho hasta ahora en términos de la implementación de estos mecanismos? ¿Y cuáles serían los próximos pasos obvios a realizar? Y esto, digamos, pueden comentarlo, como decía Michael, a lo mejor de una perspectiva más global, pero la gente más local puede hablar un poquito de lo que está pasando en Chile. Entonces, Darío, no sé si tú quieres partir. Gracias, Rodrigo, Francisco, por la oportunidad de estar hoy día con ustedes comentando un tema que para nosotros como Asociación Chilena de Energías Renovables es central. Hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo para fomentar y apoyar el desarrollo de una matriz eléctrica más sustentable y también más competitiva, que tenga mejores precios para todos los consumidores. La verdad es que el año pasado estuvimos analizando ya, como todos saben, en el 2017, el primer año de implementación real del impuesto a las emisiones, que fue introducido en la reforma tributaria del año 2015. Estuvimos analizando para ver cómo esto podía afectar a las empresas del sector. Y análisis preliminares mostraban que empresas de energías renovables, fundamentalmente energía solar, eólica e hidroeléctrica, iban a tener que concurrir al pago, no necesariamente del impuesto, sino que a una compensación de un equivalente del valor de impuesto por participar en el mercado eléctrico a través de retiros de energía. Estuvimos en varias conversaciones con la Comisión Nacional de Energía, que además es la institución encargada de regular el procedimiento que aparece en la ley y transformarlo en un procedimiento que esté de acuerdo a las leyes del mercado eléctrico. Y nos dimos cuenta que efectivamente las empresas renovables iban a tener que pagar un monto de compensación. Lo que no teníamos claro durante el año pasado es cuál era ese monto y ese valor de la compensación y qué iba a suceder al futuro si esto seguía aumentando. En abril de este año terminó el ejercicio tributario 2017 y el coordinador eléctrico evacuó el informe que determinó cuánto iba a ser el monto de las compensaciones que iban a tener que pagar las empresas. Y a modo referencial, las empresas del sector eléctrico pagaron un monto alrededor de 110.000 millones de pesos en impuestos. De estos 110.000 millones de pesos, dentro del mercado eléctrico, las compensaciones tuvieron alrededor de 16.000 millones de pesos. Y esas compensaciones fueron pagadas por todos los actores del sistema, incluyendo actores que emiten como actores que no emiten. Del total de compensaciones, finalmente la línea raya para la suma es que 5.000 millones de pesos fueron pagados por empresas que no emitieron CO2 a la atmósfera. Más allá, y esto representa un 5% del impuesto. Entonces, más allá de si ese 5% es alto, bajo, corresponde, no corresponde, que haya sido un 0,1% o un 1%, nos parece que no hace mucha lógica, porque de alguna forma está retirando el incentivo que se tiene de que aquel que emite pague por esa emisión. Creemos que el hecho de que el valor del impuesto no esté incorporado en la señal de precio genera realmente una distorsión. Ahora, lo que acaba de mostrar Francisco, yo lo encuentro muy interesante de la perspectiva de las conclusiones, es decir, cómo a través de estas reglas compensatorias y que no internalizar adecuadamente el valor del impuesto en el precio, está afectando la efectividad del impuesto. Es decir, la economía chilena está asumiendo un costo, que es el costo de pagar el impuesto, y no está aprovechando necesariamente los beneficios. Y eso nos parece que no es correcto, y si hay una forma mejor de hacerlo, yo creo que deberíamos hacerlo. En principio, y cuando aparece esto del impuesto, para nosotros es muy importante la señal que se dio de poner estos impuestos en la ley. Es decir, creemos que fue
realmente un buen avance. Y eso puso a Chile en una tribuna internacional, como hemos visto hoy día. Chile fue reconocido por haber puesto un impuesto a las emisiones. Y eso a nosotros nos parece que fue un gran primer paso. Sin embargo, el hecho de que este impuesto no sea también de la misma forma efectivo, nos puede poner nuevamente en la tribuna, pero de una manera negativa. También podría eventualmente afectar nuestra imagen si es que no somos capaces de corregir la situación que hemos escuchado hoy día. Doing, as I think I made clear, we're doing okay on coverage of carbon pricing. De carbono. Pienso que estamos trabajando con los regímenes de emisiones, en la tributación, pero que cierto nivel de tributación y el precio que estamos indicando o lo restringido de las emisiones de los esquemas no están muy claros todavía, son bastante bajos en todo caso, pero lo que hemos aprendido en los últimos 25 años, que los subsidios son muy populares, se usan mucho, se subsidia los renovables, otros están subsidiando vehículos también, etcétera, los hogares, pero de hecho los países están siendo menos se han querido entrar a objetivos muy ambiciosos como opción, que reducen de hecho bastante las emisiones de CO2 y también bastante precios de carbono bastante altos. Y supongo que quizás la pregunta que yo me haría, es si es que la economía estaría muy convencida, los economistas, sobre tarificación de carbones, o qué. Quizás hay muchos grupos dentro de la economía que estamos convenciéndonos sobre la eficiencia de tarificación de carbono cuando se recomienda adecuadamente, pero nos están dando un poco de tarificación de carbono para mantenernos tranquilos, no suficientemente alto, que es lo que indican los científicos, lo que solicitan. Entonces, así es como vamos hasta el día de hoy. Okay, I think it's clear. Es claro que el impuesto como está implementado hoy día tiene varios problemas que hay que corregir. Ahora, el desafío es grande porque los gráficos que mostró Francisco son interesantes. La recaudación fiscal con el impuesto de 30 es mucho más alta con el impuesto chileno que con el impuesto estándar. Y por otro lado, los consumidores no sufren. ¿Quiénes sufren? Las emisiones. Las emisiones no caen, siguen siendo altas. Entonces hay un desafío. Si verdad este impuesto está puesto por razones de recaudación, sin perjudicar a los consumidores, es difícil que el impuesto en su implementación cambie. Si está pensado por razones de reducir las emisiones de CO2, obviamente hay que cambiarlo. Y hay un desafío político importante. O sea, que hay que entender esta política como una política de climate change, no de revenue raising, o sea, de aumento del... Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que está relacionada también con un poco lo que comentó Michael acerca de los subsidios. ¿No sería sorprendente que en un futuro hubiera que, si mantenemos este impuesto tal como está, que a lo mejor necesitamos un subsidio para incentivar a lo mejor el mayor penetración de la energía renovable, lo cual sería un error? Basta con colocar el impuesto correctamente para tener esa penetración correcta. Lo mismo pasa con los vehículos eléctricos. No necesitamos ningún subsidio para introducir vehículos eléctricos. Lo que hay que hacer es castigar a los vehículos más antiguos. Hay algo que es difícil de entender de political economy, es que los incumbentes siempre son protegidos. Y la manera entonces de incentivar la entrada es a través de subsidios, que es un instrumento sumamente complejo de administrar. Y yo creo que lo que hay que hacer es justo lo contrario, es colocar impuestos en los incumbentes, sean estos vehículos más antiguos, sean estas empresas termoeléctricas. Yo creo que esa es la manera de, ¿no es cierto?, corregir las distorsiones, no a través de subsidios a los entrantes. Y ojalá no vayamos en ese camino que ha seguido Noruega con los vehículos eléctricos y hoy día se están arrepintiendo, camino que se siguió en muchas otras partes, en Europa. Aprendamos del mundo desarrollado y por favor los subsidios dejémoslos como un instrumento alternativo o de último recurso y usemos los instrumentos correctos, que son impuestos a los, ¿no es cierto?, fuentes más contaminantes.
Gracias. Yo quería elaborar un poquito lo que había hablado Darío, enfatizar básicamente las conclusiones del estudio que mostramos, en que nosotros percibíamos que básicamente el dolor del impuesto como está implementado aparecía solo de los generadores que no emiten CO2, que tienen que hacerse responsables, ¿cierto?, de algún cargo por esta regla de compensaciones. Así que yo creo que existe una cierta presión para que eso se cambie, pero he escuchado muy pocas personas que hablen de que en verdad el impuesto tiene que ser incorporado como costo variable, porque parece que ese es como un dolor que está más oculto, ¿cierto? El tener que pagar algo que no me corresponde me duele mucho, pero cambiar las cosas más profundamente, eso yo no he escuchado mucho hablar de eso, y como mostramos acá en nuestros resultados, el problema son estas dos restricciones, y si no se cambian ambas, no vamos a obtener resultados eficientes. Muchas gracias, súper claro. Invito a la audiencia a hacer preguntas. Rodrigo, disculpa. Ahora sí. Muchas gracias a todas las presentaciones, muy interesantes. A Francisco le quería preguntar, dado que se presentó que este caso no es el caso chileno, pero todas las conclusiones se están sacando como si fuera el caso chileno, entonces quisiera saber qué riesgos vieron en la investigación, qué supuestos pueden ser sensibles para que las conclusiones no sean válidas. Y con esto no quiero, pero creo que es un punto importante aclarar, dado que se presenta como una cosa, pero después estamos concluyendo exactamente como si fuera. Entonces, para ver ahí un tema de sensibilidad, y a todos los panelistas preguntarles, la dinámica que hemos visto en Chile es que se está descarbonizando la matriz, hay anuncios importantes de retiro de máquinas térmicas, un aumento importante de la introducción de renovables, que aparentemente no tienen nada que ver con el impuesto, y tienen quizás mucho más que ver con la oposición social y la judicialización que se dio en la época de crisis energética en Chile. ¿Y cómo se conecta eso desde el punto de vista de las señales económicas? ¿No estaba al final el verdadero valor del carbon tax en la oposición social y en la permisología que reflejó la presión sobre las empresas para que desistieran de estos proyectos? Y esa fue la señal más potente, porque veo como una desconexión entre el mecanismo del impuesto y la realidad, como que la realidad nos está superando respecto de lo que uno observa. Quisiera una opinión sobre eso. Sí, antes Francisco, ¿Sí? solo para invitar también al resto de los panelistas a comentar a continuación de Francisco, si es que quisiesen decir algo. Y tú también. Bueno, sí, totalmente. Cuando uno ve los resultados, inmediatamente piensa en el sistema chileno. La verdad es que el sistema está inspirado en el sistema chileno, pero tiene todas esas simplificaciones que listamos ahí. Yo creo que esas simplificaciones, quizás las que podrían tener un mayor impacto en nuestras conclusiones, sería el tema de la flexibilidad, que nuestro modelo está exagerado, ¿ya? O sea, en nuestro modelo las máquinas pueden partir y frenar en cualquier momento súper rápido, y en la práctica eso, bueno, no es así, ¿cierto? Así que quizás la penetración renovable que nosotros veíamos ahí, si quisiéramos llevarla al sistema chileno, sería un poco menor. Y ahí el otro tema que básicamente quedó en el tintero, ya no es que no lo hicimos porque no queríamos, sino que porque teníamos una agenda de investigación en que dijimos, vamos a partir con un modelo simple, en que vamos a tratar de entender qué es lo que hace este impuesto en un pizarrón en blanco, y la segunda parte va a ser tomar todo este aprendizaje y llevarlo al sistema real, ¿ya? Parte de la dificultad que no la muestro aquí es que hay que resolver un modelo de equilibrio súper complicado que se escapa de los modelos de equilibrio estándar como para el impuesto estándar, y eso implicó una dificultad computacional, de alguna manera, de algoritmos, en que tuvimos que aprender en ese sistema básicamente más chico. Así que yo creo que sí, hay muchas cosas que están exageradas en el estudio, y está de hecho en el tintero ahora tomar el sistema chileno tal cual como es, con capacidad instalada, y hacer correr el modelo y ver qué es lo que pasaría, ¿cierto?
tratar de hacer una predicción para Chile, más que nada. Eso. No sé si tú quieres agregar algo. ¿Quieres agregar algo? I think what the question was getting at was A that donde se enfocaba la pregunta es, ok, tenemos esta tarificación del carbono, dicen que va a ser un poco peligroso para el sistema, pero me parece que lo importante que mencionar es que la reducción más fácil de carbono que lograr, o la forma de reordenamiento, sería el despacho, sería la que hablaba Francisco. El modelamiento global indica que simplemente presentando una tarificación del carbono con todo el despacho global sobre la flota actual de plantas serían un 2% de las emisiones globales a un costo muy bajo, porque todo el capital ya está y solamente estamos reordenando las plantas que ocupamos, y eso es lo que estamos hablando. Aquí en Chile no hay una implicancia para la seguridad del suministro, solamente hay consecuencias para cuáles plantas en la flota actual van a despachar, y esas serán las reducciones de emisiones más fáciles que lograr. Y luego, en un largo plazo, estaríamos abordando otras plantas, las de gas, con otros renovables o hidro. Eso es un efecto a largo plazo de la tarificación del carbono. Lo simple es reordenar el despacho existente y no tiene ninguna implicancia para la seguridad del suministro. Let me paraphrase what Rodrigo was stating. I believe that Respecto a lo que pensábamos hace 5 años, quizás. Las renovables están, ¿no es cierto?, entrando mucho más fuerte, por 2 razones. Están siendo más económicas y también por las razones que decías tú, de que hay mucho más oposición a las tecnologías convencionales. Sin embargo, y aquí viene el gran punto, y un poco el resultado de la investigación que está realizando Enzo Sauma con Andrés Pereira, igual se necesita una reducción importante hacia adelante para llegar a cumplir con ciertos compromisos adoptados. Y estamos hablando de un aumento de este impuesto bien implementado de 5 veces por lo menos, o puede ser un poco más. Hay que llegar a un impuesto de 20, 25, 30, esos son los escenarios, que es bastante. Entonces, a pesar de que esta línea base es más favorable, por las razones que tú dijiste y otras más, no es suficiente. Entonces yo no creo que la realidad, siempre ocurre que las predicciones fallan, ¿te fijas? ¿No? La mejor predicción que podemos hacer hoy día es que necesitamos bastante más impuestos para poder llegar a esas reducciones del sector. A menos que nos equivoquemos y aparezcan, ¿no es cierto?, una aparentación mucho más fuerte de la esperada, que podría ocurrir, pero en términos de esperado, ese es el escenario que estamos viendo hacia adelante. ¿Se fijan? Gracias. Yo creo que en general, en los últimos 15 o 20 años en el sector eléctrico hemos tenido la tendencia a creer que lo que los modelos dicen que va a pasar va a ser efectivamente lo que va a pasar. Y tal cual como hizo Rodrigo, yo creo que la realidad ha ido superando lo que habían predicho cualquier modelo. Si uno hace 10 años atrás miraba las proyecciones de precio marginal o de matriz energética, composición de renovables, que hacían las principales consultoras de la plaza, y vemos lo que está pasando hoy día, nos damos cuenta que muy probablemente ninguna de esas matrices eléctricas futuras que se predijeron hace 10 años atrás es la matriz que tenemos hoy día. ¿Eso significa que los modelos no sirven para nada? No, todo lo contrario. Yo creo que los modelos te permiten tener ciertas sensibilidades de ciertos principios que están dando en el mercado. Yo creo que, tal como lo decía Francisco, me quedo con la última lámina, con las conclusiones finales. Si este impuesto realmente va a afectar en un 8% las emisiones de Chile hacia el año 2030-35, no lo sé. O si realmente vamos con un impuesto bien implementado en el estilo clásico, vamos a lograr un 68% de reducción de emisiones, no lo sé, probablemente el número no sea esa. La pregunta no es si es 68, si es 30, si es 40, si es 20, es cuál es el principio de los incentivos que hay detrás y que yo creo que este estudio permite obtener. Si yo tengo que hacer un pago por un lado y parte de ese pago yo lo recibo por el otro, estoy claramente reduciendo mi sensibilidad como agente a ese impuesto. Y eso
tenemos que todavía ver cuál es la magnitud de esa reducción de sensibilidad. Entonces, yo creo que el sentido común dice que en la medida que yo me estén devolviendo dinero por otro lado, voy a ser menos sensible a la reducción de emisiones en el largo plazo. El tema es que cuando uno hace política pública siempre tiene que pensar en el largo plazo, pero también tiene que tomar en cuenta las consideraciones de corto plazo. Y me da la sensación que fueron esas consideraciones las que primaron al minuto de poner estas reglas. Yo tengo la sensación que en la medida que la señal de precio incorpore de la mejor manera todos los costos asociados de cualquier actividad, entonces esa actividad se va a ir desarrollando de manera económicamente eficiente. Creo que concuerdo con lo que decía Juan Pablo, ¿cierto? Lo que decía Juan Pablo en el sentido de que en ningún minuto hemos hecho el cálculo de cuánta es el nivel de impuesto que debiésemos tener para lograr una adecuada reducción de las emisiones, porque no tenemos que olvidarnos que lo que estamos buscando es eso, es una reducción de las emisiones de CO2 del sector eléctrico, que representa el 80% de las emisiones del país. No, yo creo que hemos tenido una ronda con respecto a esa pregunta bien clara. Déjame... sí, es que el micrófono está allá. Iván, tú... Sí. Sí, y luego seguimos acá adelante. ¿Ya? Perfecto. Sí, mi pregunta es para Juan Pablo principalmente. Mi nombre es Iván Zimmerman, estudiante de sexto año de Ingeniería Eléctrica. Y es con respecto a lo que hablaste del castigo, como los otros antiguos, castigo al incumbente. Y es, bueno, obviamente uno le pone impuestos para en forma encarecer también con el tema de los combustibles, y que eso incentivaría cambiar el auto a un auto eléctrico, por ejemplo, y eso, bueno, me cambio otro auto, quizás es más fácil para la gente de un nivel socioeconómico más alto. Pero mi pregunta es cómo eso al final, de medio alto, que es un nivel socioeconómico medio alto, pero para la gente de un nivel socioeconómico más bajo, eso que muchas veces ese auto es utilizado para trabajar, eso le genera una presión económica. Entonces, ¿cómo termina esto generando también un círculo medio vicioso en torno a esa gente que después no sé si va a poder cambiar tan fácil un auto eléctrico? Y lo mismo pasa con el pase diario, o sea, lo que hablas también en tu presentación, de cómo al final, obviamente la gente que tiene plata va a poder pagar ese pase diario y la gente que no, que está con restricción, simplemente se queda fuera de esto. Entonces, no sé, quizás para el primer caso que te mencioné, un sistema mixto con un impuesto redistributivo, de impuestos a los combustibles, y eso se genera para subsidios, para la gente que pueda generar un cambio en el auto eléctrico, y entre el pase diario quizás un pase diferenciado de acuerdo a los ingresos socioeconómicos de cada uno, no sé si... Sí, bueno, muy buena pregunta. O sea, en todas estas políticas uno siempre pone el primer foco en la eficiencia y menos en los efectos redistributivos. Y efectivamente en este paper de congestión que estamos trabajando pusimos mucha atención a los temas redistributivos. Y lo que estamos proponiendo ahí es efectivamente usar toda la recolección del pase diario, por ejemplo, para hacer dos cosas. Uno, disminuir el precio del transporte público, y segundo, tratar de mejorar el transporte público, la calidad del transporte público vía, por ejemplo, un aumento de la frecuencia. Porque efectivamente, como tú dices, los más pobres quedan estrictamente peor. Aunque en el agregado todos ganan, y especialmente los mayores ingresos, los pobres quedan peor. Ese es lo que está mostrando nuestros resultados. Y la manera de compensarlo, o tratar de dejar a todos mejor, es a través de estos instrumentos. Ahora, una posibilidad, claro, es tratar de empezar a diferenciar el pase, dependiendo del lugar. No es tan fácil, de alguna manera, hay que buscar la implementación más fácil y que sea factible para poder lograr esta redistribución. Nosotros creemos que rebajando el precio del transporte público puede ser mucho más fácil de implementar que, por ejemplo, rebajar el pase diario para esas personas. Pero efectivamente, ahora hay aquí un tema de fondo, que es cada uno, independiente, ¿no es cierto?, del ingreso que uno tenga, una acción tiene asociada una externalidad, y el costo de esa externalidad es independiente del ingreso de la persona. Y la pregunta es si uno debiera, ¿no es cierto?, pagar por esa externalidad o no pagar por esa externalidad. Y ahí hay un tema bien de fondo. Disculpa, hola, Cristian, amigos. disculpa, que parece que Michael quería decir algo. Well, just to say, I think
Sí, me gustaría decir que esa pregunta de la redistribución es muy importante, porque de momento, a nivel global, la tarificación es una suerte de lujo y necesitamos pensar en cómo nos aseguramos de que ciertas personas tengan que pagar por la descarbonización sin que tengan que beneficiarse, como todos lo estamos haciendo. Me parece que en cuanto al transporte es mucho más fácil de lo que se puede lograr en el sector de la electricidad o en otros sectores, porque me parece que podemos cargar mucho del costo de la descarbonización al sector del transporte a nuevos vehículos, con los vehículos eléctricos, para poder aumentar los estándares en el transporte público, y todos van a estar pagando por el costo de la descarbonización, y la gente más pobre, el que tiene autos de segunda mano, el costo, ellos no van a estar tan expuestos a este costo. Así que no podemos castigar, estoy de acuerdo contigo, no podemos castigar a los usuarios existentes de vehículos que funcionan con petróleo, pero sí podemos gran parte de los costos de la descarbonización del sector del transporte público en la compra de estos vehículos nuevos. Hay que poner la atención a eso. Así que la forma, ya sea que subsidiamos a las personas para que compren un Tesla, eso es algo alocado. Tu única opción es comprar un vehículo eléctrico, pero si es que lo compras, tienes que pagar un alto precio por él. Eso, bueno, creo que tenemos que pensarlo con mayor cuidado antes de simplemente caminar por inercia hacia un sistema en donde vamos a pagar a la gente rica para que pague por sus vehículos eléctricos. Lo que está pasando en Noruega, por ejemplo. En Noruega obtenemos el 100% de los impuestos de los vehículos, y esto es la razón porque los más ricos en Noruega compran este tipo de vehículos. Es una política bastante exagerada, bastante radical a nivel internacional. Buenos días, Cristian Muñoz. Primero quería felicitarlos por Francisco, Rodrigo, por el trabajo, muy buen trabajo, y aprovecho también de dar mis condolencias por lo que le pasó a uno de los autores, que es bastante trágico. A ver, primero, respecto al tema de la regla chilena, o el tema de la aplicación del carbon tax, queda bastante claro que es bastante exótica la regla. Y eso obedece básicamente a que cuando se discutió el tema del carbon tax en la ley, que estaba dentro de toda esta ley de impuestos, básicamente lo que se dio cuenta el Ejecutivo cuando estaba viendo el tema de la aplicación de los impuestos es que si implementaba el carbon tax en el costo marginal, es decir, como costo variable, le iba a subir el costo marginal, y por tanto, como existían muchos contratos indexados al costo marginal, todavía existen, iba a aumentar inmediatamente el precio de muchos contratos. Y esa fue la razón por la que el Ejecutivo no ignoró el tema de la eficiencia económica e ignoró el tema de poner el costo el carbon tax, no solamente el carbon tax, sino el resto de los impuestos locales en la señal del costo marginal. Eso en primer lugar. Lo otro, respecto a y coincido un poco con Rodrigo Palma, si bien el ejercicio está súper bien claro y bien implementado, en la aplicación al caso real chileno sugiero tener cierto cuidado. Por ejemplo, la modelación de la regla, recuerden que la regla de asignación de este subsidio es en función de los contratos de las centrales. Me da la impresión que en el ejercicio que ustedes plantearon se entiende que todas las centrales están contratadas, todas las centrales inframarginales. Por tanto, evidentemente, efectivamente, el subsidio o el pago que deberían asumir el resto de las centrales inframarginales, entre ellas las centrales que no emiten, debería ser grande. Sin embargo, en la realidad, no todas las centrales inframarginales están contratadas.
gran parte de las centrales renovables no están contratadas. Entonces sugiero tener cuidado con ese punto. Y el segundo aspecto importante de esta exótica regla fue que recuerden que a fines del año pasado, a comienzos de este año, el Ejecutivo cambió un poco la aplicación de una aplicación horaria, es decir, aplicar esta regla horariamente, a una aplicación anual. Y eso de algún modo también reduce el pago que las centrales inframarginales hacen de este impuesto. Entonces, esos son un par de cuidados si quieren extrapolar este ejercicio al sector de generación. Y adicionalmente, respecto de por qué se han reducido las emisiones en Chile, y eso es básicamente un tema de precio. O sea, eso es básicamente lo que ocurrió. Difícilmente una central termoeléctrica a carbón, un costo nivelado de 60, 70 dólares el megawatt hora, o 80, considerando un precio de 80 dólares la tonelada del carbón, va a poder competir con una central solar de 30 dólares el megawatt hora. O sea, es un tema de precio. No hay mucho más que buscar respecto a eso. De este modo, en las simulaciones, nuevamente pensando en la extrapolación al caso chileno, también sugiero tener cuidado, porque lo que se está dando, o las proyecciones que hay, y los puedes ver en el plan de expansión de largo plazo del Ministerio de Energía, incluso en el plan anual de expansión de transmisión que hace poco elaboró la Comisión Nacional de Energía y que fue tan comentado en el panel de expertos, e incluso en un ejercicio que contrató la Asociación Gremial de Generadores el año pasado, se ve en definitiva que la expansión del sistema es principalmente renovable, apoyada con centrales existentes, principalmente carboneras. Luego, el desplazamiento que se debe hacer no es de nuevas centrales termoeléctricas llegando al sistema, porque eso no está ocurriendo. Básicamente un tema económico. Las emisiones que se están dando en el sistema es básicamente por la operación de las centrales a mínimo técnico a carbón. Luego, el costo de la descarbonización en Chile sería básicamente cómo desplazas esas centrales a carbón por las centrales que vienen más adelante, más arriba, que en este caso deberían ser centrales termoeléctricas a gas, o bien esperando con el tema de la tecnología de las baterías. Entonces, ese es el juego al cual recomiendo tener, o sugiero tener cierto cuidado en la aplicación de la insólita regla chilena. Eso, muchas gracias. Yo creo que lo que acaba de decir Cristian es muy, muy interesante, porque en el fondo entra al detalle de cómo está funcionando el mercado eléctrico. Lo que es claro es que hoy día hay 5.000 millones de pesos que hoy día las centrales que no están participando de las emisiones están pagando. Ahora, eso puede tener una cierta lógica dentro del mercado eléctrico. El año pasado la Comisión Nacional de Energía emitió 3 resoluciones para poner en marcha este impuesto. La primera resolución hablaba de pagos anuales, ¿cierto? Luego, después hablaba de pagos horarios con una cierta lógica que disminuía el monto de las compensaciones. Y luego se llegó a una tercera resolución, que fue la final, donde volvió a modificar nuevamente la forma en la que se hacía el cálculo de las compensaciones y volvió a un valor intermedio entre la primera, que era unas compensaciones tremendas, y otra que tenía unas compensaciones más bajas. Entonces, ahí te está dejando una cierta discrecionalidad, ¿cierto?, de la Comisión Nacional de Energía, que depende de cómo se haga el cálculo de la incorporación del impuesto a la operación del sistema eléctrico, que cambia el monto de las compensaciones. Entonces, de alguna forma, el espíritu en que se baja la ley hacia el reglamento afecta el monto de las compensaciones. Una segunda reflexión es decir, finalmente el impuesto es anual. Lo que se hace es que hay una medición en la chimenea de las termoeléctricas, por ponerlo a grosso modo, se miden todas las toneladas de emisiones que hubo durante un año, y luego se divide y se ve cuántas de esas emisiones se produjeron en tal hora y cuál fue el nivel de operación en la hora X, Y o Z que estuvo operando en la central, y luego se hace un balance hacia atrás. Es decir, ni siquiera el valor del impuesto es directamente un costo variable como tal.
sino que se variabiliza a través de estas resoluciones de la Comisión Nacional de Energía. Entonces, la pregunta es si efectivamente un impuesto, y una pregunta conceptual que yo personalmente no tengo resuelta, a lo mejor alguien que sea experto en temas tributarios, es si efectivamente un impuesto puede ser considerado como un costo variable para efectos del mercado eléctrico. Eso es un tema que habría que discutir. Y que no está clara la respuesta, digamos. No es tan evidente que sea un costo variable como el costo del carbono, el costo del gas, o algo, no sé. Entonces yo creo que es un tema a discutir. Y un tercer elemento es que a medida que la principal tema de compensación de la regla es la operación a mínimo técnico, entonces a medida que aumente la tasa de penetración de energías renovables, como no se van a construir probablemente nuevas centrales térmicas, es que la mayoría de las centrales térmicas van a estar operando a mínimo técnico. Entonces, bajo esta regla, en el futuro, cuando tengamos una alta penetración de energías renovables, el impuesto va a estar 100%, eventualmente 100% compensado, porque se espera que las centrales térmicas estén operando fundamentalmente a mínimo técnico. Entonces, ¿tiene sentido tener un impuesto que en el futuro un alto porcentaje vaya a ser compensado? No sé, me sonaría más como un impuesto a la actividad eléctrica que un impuesto a las emisiones. Y un último elemento es que efectivamente hoy día hay un porcentaje, no diría tan mayoritario, pero hay un porcentaje de centrales renovables que están vendiendo al spot y no están necesariamente contratadas. Pero no hay que olvidar que a partir del 2021 en adelante comienzan a entrar en operación las centrales que han adjudicado las licitaciones hacia los dos procesos anteriores y por lo tanto la mayoría de las centrales de energía renovables que vayan a estar operando desde 2020, 2021 en adelante van a ser centrales renovables que estén con contratos sujetos al impuesto. Y ahí aparece otro tema. En los contratos, tanto de licitaciones como en los contratos con clientes libres, hay cláusulas de pass-through, que en el fondo lo que decía Cristian, que permiten eventualmente aumentaría el valor del impuesto. Entonces, al final se podría dar el caso, no estoy diciendo que se dé, no lo hemos analizado con detalle, pero por lo menos conceptualmente se podría dar el caso que una empresa termoeléctrica pueda recibir compensación por la operación normal del sistema y pueda eventualmente traspasar también ese costo a su cliente a través de estas cláusulas de pass-through que tienen las licitaciones y los contratos. Entonces, yo creo que hay algo por lo menos que habría que seguir profundizando en el análisis de esos temas. Gracias. Gracias, Cristian, por los comentarios. Lo primero, respecto al tema legal que mencionaba aquí, Darío, cuando sacamos los primeros resultados, yo me comuniqué con los autores del libro Global Carbon Pricing, que nos citan como ejemplo, y les pregunté, les dije, ustedes nos citan aquí como ejemplo, ¿sabían cómo se implementó, no? Y me dijeron, no, ¿cómo a qué te refieres? Y les mostré el estudio, me dijeron, wow, no. Me dijeron, si hubiéramos sabido lo habríamos citado por otro motivo. Y yo le dije, sí, yo creo que... Y me preguntaron, ¿pero por qué crees que se implementó así? Y yo le dije, bueno, yo creo que hay estas political economy constraints. También escuchamos por ahí que se percibía como quizás como un problema legal de incorporarlo, porque me acuerdo que Peter Cranton y Steven Stoff me dijeron, pero si es súper simple, la regulación hay que agregarle una línea que dice, súmele el costo del impuesto al costo marginal, o sea, al costo variable. Simple, una línea. Y claro, por acá otra persona me dijo, parece que en términos legales no es tan simple, porque las empresas están afectadas a todos otros impuestos y yo la verdad tampoco entiendo muy bien qué es lo que permitiría sumar el impuesto a las emisiones pero no sumar otro impuesto. ¿Ya? Lo desconozco, si alguien lo sabe, por favor díganme. Y lo segundo es que concuerdo 100% con lo que decía respecto a los detalles del sistema chileno. Como le decía a Rodrigo Palma, nuestro plan original, de hecho así habíamos planificado la tesis de Gabriel, dijimos, oye, finalmente lo que queremos es tratar de predecir qué va a pasar en Chile, pero primero tenemos que entender cómo vamos a modelar esta cuestión, que es súper rara. Partamos con un modelo más sencillo donde entendemos lo principal, lo esencial, cuáles son los incentivos que entrega este esquema, que tenga un poco de sabor a Chile, pero no nos vamos a preocupar de todos los detalles, y después vamos a armar un modelo con todos los detalles, con la capacidad instalada, con el plan de expansión que hay, con las restricciones de transmisión, con los mínimos técnicos, todo.
ese estudio está por hacer, digamos, está en el tintero, y apenas lo podamos hacer, por supuesto, lo vamos a compartir con ustedes. Pero yo creo que con lo que mostramos, los incentivos se ven más o menos claros. A lo mejor como autor del trabajo, como coautor del trabajo, me gustaría comentar dos cosas que también van al respecto de lo que decía Rodrigo. Entonces, efectivamente, esto está a la luz de un problema súper simplificado y eso, digamos, hay que ser súper honesto en eso. Pero los dos pensamientos son los siguientes. El primero es que en el modelo simplificado se demuestran ineficiencias, como mostró Francisco en la presentación, significativas. La idea que esas ineficiencias mágicamente van a desaparecer cuando agreguemos complejidad al sistema es complejo. Y lo segundo, que también va al respecto de lo que decía Rodrigo Palma, es que también este argumento de que el sector eléctrico ya está haciendo lo correcto sin necesidad de que esté expuesto a las señales correctas, ya sea de incentivo, penalización, etcétera, también es debatible, digamos. O sea, ¿por qué están haciendo lo correcto si es que en realidad los incentivos están por otra parte? Entonces es importante reconocer que aquí hay un esfuerzo importante que hay que hacer, porque de hecho el carbon tax debiese ser 5 veces, como decía Juan Pablo, con respecto a los valores de hoy. Pero esta idea de que nuevamente el sector mágicamente está haciendo todo lo correcto sin el carbon tax implementado de manera correcta y a los niveles que debiese estar, es cuestionable. Tiempo, porque estamos pasados 20 minutos. Quisiera que agradeciéramos una vez más a los panelistas. Y le vamos a dar un regalo especial para que Michael se lleve de Chile un libro con fotos y, digamos, con un poquitito de historia de nuestro país. Gracias. Y muchas gracias a todos por venir. Hasta la próxima.